Pueden ponerse de pie. Y esta mañana la enseñanza dominical trata acerca de la santificación, acerca de lo que hemos venido viendo, acerca de la santidad práctica para el creyente. En tal sentido les pido se pongan de pie y que busquen en sus Biblias uno de los libros del Pentateuco, de la ley, Levítico, capítulo 19, versículo 1. Y sería muy bueno que memoricemos este versículo, porque es la clave por la cual nosotros debemos buscar la santidad. Levítico, capítulo 19, versículo 1. La mayor parte lo tienen que la NBI para poder leerlo. Bien, entonces lo voy a leer en esta versión. Levítico, capítulo 19, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Señor. La leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, escuchen bien, Dios le dijo a Moisés que hablara algo, y lo que le dijo que hablara es esto: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Pueden sentarse. Estas palabras que vienen de la directa orden y de la voz del Dios eterno y soberano, creador de los cielos y de la tierra, dice en esta versión: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Uno de los fines por los cuales debemos buscar la santidad, anhelar la santidad como hijos de Dios, es porque Él, nuestro Padre, es santo. La semana pasada les había empezado a hablar acerca de este tema. Habíamos visto una corta definición de lo que es la santidad práctica, porque es distinta a la definición de la santificación como tal, sino la santidad práctica. Y lo que les dije, que según el autor J.C. Riley es la santidad práctica, dice, ¿recuerdan? Hay una palabra clave en ello. ¿Se acuerdan? Es el hábito. Es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. ¿Recuerdan? Sí, amén. Ahora, ¿qué significa ser de un mismo sentir con Dios? ¿Qué significa eso que tenemos que procurar todos los días como un hábito? Como el siesta, como el cielo. Exacto. Aborrecer lo que Él aborrece, amar lo que Él ama y ver este mundo a través de sus ojos. Esa es la definición de la santidad práctica. Nosotros aborrecemos lo que Él aborrece. Ahora, hermanas, ¿aborrecen lo que Él aborrece? Esa era la pregunta la semana pasada. Para ver si realmente están calando, están formando, están diseñando sus mentes, sus corazones a la mente de Dios. ¿Aborrecen lo que Él aborrece? ¿Aman lo que Él ama? ¿Aman a Cristo? ¿Aman su ley? ¿Se deleitan en su ley? No la ven como una carga, sino más bien como aquello que les muestra la santidad de su Padre, y anhelan ser cada día más y más como Él. En un momento, hermanas, las preguntas las hacemos ahora. Y continuamos. La semana pasada vimos eso y vimos 10 cosas acerca de la mujer santa. La mayor parte son mujeres acá. Hablando de mí, del hombre santo. Entonces, ¿qué cosas vimos que una mujer santa puede hacer? ¿Recuerdan por lo menos una? ¿O tienen apuntada una sola cosa de lo que una mujer santa es? ¿Se acuerdan? Esforzarse por rechazar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Esa es una. Hay otra que dice que la mujer santa o el hombre santo procura la pureza del corazón. ¿Se acuerdan? Les hablé también de ello.
Toma en serio las palabras de Jesús y seguramente recordarán cuando les dije lo que le dijo Jesús a los fariseos. Hipócritas, porque de labios me honran y me siguen, de labios honran al Señor Dios, pero su corazón está alejado de mí. Esos son dos ejemplos de las 10 cosas que dijimos, que es una mujer y un hombre santos, que buscan la santidad delante de Dios. Solo 2 de las muchas que les di. Ahora, de todas las cosas que les dije la semana pasada, ¿no se han puesto a pensar que muchas de las cosas que les dije aún no somos? ¿No se han puesto a pensar que aún en nuestros corazones hay tanta impiedad y hay tanta maldad que realmente a veces pareciera que no somos santos? En semana parecemos más impíos que creyentes. ¿No les ha pasado? Vamos con los amigos, con la familia, y en vez de comportarnos como creyentes, más parecen que hacemos parte de ellos. Más nos comportamos como ellos, que como deberíamos ser, que como somos normalmente en la iglesia. ¿No les ha pasado que estamos en la iglesia, estamos en el culto, pero nuestro corazón está alejado de él? ¿No les ha pasado? ¿Y no se han puesto a pensar que todo lo que les dije la semana pasada como que no los describe? Que más bien parecen algo distinto a eso. Bueno, si les ha sucedido así y se han puesto a pensar que muchas cosas de las cuales la Biblia habla aún no somos, tal vez es porque no estamos buscando la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Recuerden lo que dice Hebreos, el texto base del libro. La santidad, la santificación práctica es la muestra evidente, es la muestra externa de que ya somos santos en Cristo. Por lo cual, si no se evidencia a lo largo de nuestras vidas una santidad práctica, tal vez seamos falsos positivos. Tal vez no son creyentes, porque no se está evidenciando en sus vidas esa santidad práctica. Ahora, la semana pasada intenté, como dice el autor, describir lo que es la santidad práctica. ¿Qué es la santidad práctica? Y lo vimos a través de varias cosas y a través de varios versículos bíblicos. El día de hoy, como les dije la semana pasada, veremos la importancia de la santidad práctica. ¿Por qué es importante? Si con mis actos yo no puedo ir al cielo, porque la santidad práctica es importante. Porque es tan importante que yo busque la santidad si con mis obras no puedo ir al cielo. Porque es tan importante la santidad práctica. Quiero empezar esta sección al igual que el autor empieza en su libro, haciendo unas preguntas. ¿Para qué? Para ver si estamos comprendiendo el tema que estamos estudiando. La primera pregunta es esta: ¿puede la santidad práctica o santificación salvarnos? ¿Qué dice? Les permito hablar, no más de 2 o 3 palabras. ¿Qué dice? ¿Puede la santidad práctica salvarnos? No. No. Muy bien. Dijo 3 palabras, hermano. Muchas gracias. No se pasó. ¿Dicen que la santidad práctica puede salvarnos? No. ¿Basados en qué dicen eso? Exacto. La salvación es por gracia, no por nuestra santificación. No por lo que hacemos, no por lo que obramos. ¿Cierto? Ahora, ¿puede la santificación práctica o la santidad práctica quitar el pecado, cubrir las iniquidades, satisfacer nuestras transgresiones delante de Dios y pagar nuestra deuda con Dios? No. ¿No puede? ¿Por qué? Porque no puede. Bien. Y la santificación es
para que la es una causa La santificación, primeramente, nos sirve para estas cosas. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Cristo. Cristo. ¿Quién cubrió nuestras iniquidades? Cristo. ¿Quién satisfizo las transgresiones que hicimos en contra de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Quién pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario? Cristo. Entonces, nuestra santidad, nuestra santificación no puede hacer nada de ello. Ahora la pregunta es que si no puede hacer nada de eso, no puede salvarnos, no puede cubrir nuestras iniquidades, no puede hacer nada de eso, nosotros ¿para qué buscamos ser santos? ¿Por qué anhelamos eso? Porque el Señor es Porque Dios es santo. Esa santidad nadie la tiene. Yo soy santo, imitando. Exacto. Estas cosas no pueden, porque cualquier hombre o mujer que piense como el más santo no es más que un siervo inútil. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pablo reconoció eso. Él siempre decía, apóstol y siervo del Señor Jesucristo. Y cuando hace referencia a la palabra siervo, habla de lo más bajo, de lo más vil en la casa de un señor. Él se veía así, no conforme a los que estaban alrededor suyo, sino delante del Señor Jesucristo. Él se consideraba un siervo inútil delante de él, que solamente hacía lo que debía hacer. Pero Jeremías, si uno alcanza a ser santo, ahí implica también la santidad práctica, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy. Si se dan cuenta, es la evidencia visible de lo que ya somos, de lo que ya es un creyente en Cristo. ¿Sí? Ahora, nuestras obras más puras, las obras más buenas que podamos hacer, desde ayudar a una persona a cruzar la calle, a un anciano que no puede caminar o que es inválido, hasta darle a un niño de comer o darle ropa, delante de la ley de Dios simplemente son como trapos de inmundicia. Y eso quiero que lo entiendan. Delante del Señor, cada una de nuestras supuestas justicias siempre está manchada de nuestra injusticia. Cada una de nuestras obras está manchada por nuestra maldad. Por lo tanto, ninguna de esas puede ser agradable al Señor por sí mismas. Para ello, quiero que leamos lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías. Voy a dejar esto. Isaías 64, 6. Dice así. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice el profeta, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que todos nosotros somos. Todo lo que nuestra justicia es, como trapos de inmundicia. Somos como la hoja que cae y que luego no queda rastro de ella. Así es como somos delante del Señor. No delante de nosotros. No comparando mi santidad con la de mi esposa, no comparándose entre hermanas, comparándonos con Dios. Así es como somos. Esa es la idea. Porque toda nuestra justicia y santidad, con todo eso, no somos más que pecadores, si no tenemos a Cristo. Porque el único derecho que tenemos al cielo proviene de Cristo. Porque Él es el ropaje aceptable para ingresar al cielo. Porque solo con su justicia somos justos. Porque solo en Él somos llamados hijos de Dios. Porque por Él fuimos adoptados. Recuerden lo que dice Efesios. Porque en Él somos santos. Porque en Él somos justos. Porque por Él fuimos llamados a ser santos, hijos de Dios. Entonces, la pregunta es esta. Si solo es por Cristo y por gracia que somos aceptos delante de Dios el Padre,
¿Por qué es tan importante la santidad práctica? ¿Por qué es tan importante la santidad práctica? A continuación, eso es lo que vamos a ver. La importancia de la santidad práctica. Amor, ¿me puedes repartir las hojitas? Ya están reservadas. Entonces, al igual que la semana pasada, lo vamos a hacer un tanto dinámico, pero para eso necesito que estén atentas. Inmediatamente menciono el versículo, se ponen de pie sin decir nada y lo leen. Se ponen de pie y lo leen en voz alta, procurando hablar con mi tono fuerte, ¿sí? Con voz de trompeta. Para que también puedan escuchar allí en la grabación los que vayan a escuchar por internet la enseñanza. Bien, para esto les voy a hablar de 8 razones por las cuales la santidad práctica es importante. 8 razones. ¿Todos tienen ya un papelito para buscar el versículo? ¿Sí? ¿Todos tienen sus versículos? Bien. Ahora, la primera, escuchen bien. La primera es muy importante. Siempre empezamos por el principio. Y vamos a empezar por lo que es más claro en la palabra de Dios. La santidad práctica es importante porque, como ya alguien lo dijo, es una orden. No es una opción. No es una sugerencia. Es una orden. Para ello vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? Mateo capítulo 5, versículo 20. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice? Por tanto. Es una conclusión. Por tanto, después de lo que les he dicho, ahora miren, Jesús habló de los escribas y fariseos como hipócritas delante de Dios, porque lo que enseñaban no lo ponían en obras, porque su doctrina era la hipocresía. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Mateo capítulo 5 versículo 20 dice eso. Si nosotros, si nuestra justicia, si nuestra santidad no es mayor a la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. De nada sirve. ¿Por qué? Porque la justicia y la santificación nuestra proviene del corazón y no de nuestras obras. Por eso debe ser mayor que la de ellos. Ahora, ¿se imaginan que su santidad práctica sea mayor a la de los escribas y fariseos que ayunaban cuántas veces a la semana? Que oraban casi todo el día. Ahora, si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere eso? ¿Solamente a las obras? No, sino que a nuestra santificación radique en el corazón. Ahora veamos el otro versículo que habla acerca de ello. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, que ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguna vez se han preguntado, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida? ¿No se han encontrado en esa encrucijada de que pareciera que el Señor te tiene como en un hoyo y estás caminando solo alrededor? ¿No se han encontrado en esa posición? Bueno, cuando se pregunten nuevamente ¿cuál es tu voluntad, Señor? Vengan a este versículo y verán que la voluntad de Dios para sus vidas es su santificación. No es otra cosa. Pero nosotros al preguntarnos eso queremos saber si Dios nos va a dar un carro, si nos va a dar una casa, si todo el tiempo vamos a ser pobres, si todo el tiempo vamos a usar estos harapos que llevamos puestos, si nos va a cambiar en algún momento la vida. Eso es lo que queremos saber de Dios, pero no sabemos cuál es su voluntad práctica para nuestras vidas. Tesalonicenses lo dice y es claro, y es una orden. Él quiere nuestra santificación, que nos apartemos cada día más y más de nuestra maldad. Eso lo dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se acuerdan que
En algún momento yo creo que les enseñé, no fue acá. Lo primero que aprende a hacer un soldado cuando entra al ejército es que a obedecer. Aprende a decir a cualquier orden que se le dé. Allá en Bolivia se dice es su orden. En Estados Unidos se dice sorry, yes, sir, o señor, sí, señor. Cualquier orden que se le dé, lo único que hace es decir, está bien, lo voy a hacer, sin rechistar, sin decir, pero ¿por qué? Yo no quiero hacer eso, no. Ahora, siendo nosotros del ejército de Dios, ustedes y nuestro hermano, santas y santos, hijos del Altísimo, parte de su ejército. Si Cristo viene y nos dice, tienes que ser santo, ¿cuál es la respuesta nuestra? Sí, Señor. Sí, Señor. O es su orden, es una orden que yo voy a cumplir sin decir ninguna objeción. Esa es la respuesta. Pero, ¿será que le respondemos de esa forma? Ahí viene la santidad práctica. ¿Será que obedecemos al Señor sin objeción alguna? Cuando nos dice, quiero que seas santo, escúchame, quiero que seas santo, santificado. Deja ese pecado, sí, te está doliendo, pero deja ese pecado porque yo quiero que seas santo. Deja la vanagloria de esta vida porque quiero que seas santo, pero no lo entiendes. Y le dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo no quiero perder mi casa, no quiero perder mi carro, yo quiero seguir usando esta ropa bonita. Eso hablando de las mujeres. En muchos hombres también, lamentablemente. Pero, miren, y nos duele, ¿por qué? Porque estamos aferrados a eso. Pero la orden clara y específica de nuestro Señor es que sean santos y santos. Segundo, la santidad práctica es importante porque es uno de los propósitos por el cual Cristo vino. Para esto quiero aclararles algo. Yo puse que es uno de los propósitos por los cuales Cristo vino a este mundo. El autor J.C. Ryle dice, él dice que tenemos que ser santos porque es la única gran finalidad y propósito por el cual Cristo vino al mundo. Miren, estudiando la palabra y sabiendo lo que dicen las Escrituras, yo no estoy de acuerdo con lo que el autor enseña al respecto. Porque él dice que es la única gran finalidad y propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Pero nosotros, por las Escrituras, sabemos que no es así. Esa no es la gran finalidad ni el único propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Primeramente vino para cumplir la orden que su Padre le había dado y para glorificar a su Padre. Esa es la primordial razón por la cual Cristo descendió a este mundo y dejó su gloria. Esa. Por lo tanto, nosotros decimos que la santificación práctica es uno de los propósitos por el cual Cristo vino a este mundo. Para que podamos ver eso, ¿quién tiene 2 Corintios 5:15? Y Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Para quién debemos vivir? Para Cristo. ¿De quién somos? De Cristo. Exacto. El propósito de Él para venir a este mundo fue para santificarnos. Eso es lo mismo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. ¿Quién lo tiene? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ven en esos versículos el propósito. Está haciendo la analogía entre el matrimonio en esta tierra. El hombre y la mujer debe amar a su esposa al igual que Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. La lavó. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de lavar a su amada esposa? ¿Cuál era el propósito de Cristo de venir a este mundo y de limpiar a su esposa? ¿Para qué? Lavarla, purificarla.
presentársela a ella, a su Padre, como santa. Ahí dice, para santificación, para su santificación. Por lo tanto, Él vino para santificar a su esposa, la iglesia, y se entregó a sí mismo, porque no había otra opción, para que el Padre viera a la esposa de Cristo como santa. No había otra opción, solo en Cristo. En tal sentido, Cristo no nos libra solamente de la culpa del pecado, sino también de su dominio. Eso es lo que dice C.J. Serrail. Eso es muy importante. Miren, cuando Cristo vino, Cristo no vino solamente a quitar la culpa del pecado de nuestras vidas. No solo vino a sacar algo de nosotros, sino que vino también a poner algo en nosotros, y ese es su dominio. Porque quitó el dominio del pecado en nuestras vidas. Ya nosotros no amamos pecar. Sí, pecamos, caemos en pecado, es cierto, pero no amamos el pecado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo domina en mi vida, ya no mi pecado y mi maldad. En tercer lugar, la santificación o la santidad práctica es la única evidencia de la fe salvadora. Eso es muy importante. Es la única evidencia, es la única muestra, es lo único que se puede observar de la fe salvadora que tiene el creyente. Es la única evidencia. ¿Quieren ver eso en la palabra? Vamos a Santiago 2:17. ¿Quién lo tiene? También la fe por sí sola, si no tiene obras, está mal. Bien. Si se dan cuenta, Santiago está hablando de que realmente existe una fe muerta y que existe una fe viva. El contraste es claro. La fe viva muestra en un determinado punto de sus vidas obras de santidad que provienen de un corazón limpio. La fe muerta es simplemente obras, ¿cierto? Solamente obras, o tal vez ni obras, y simplemente es proclamar a los cuatro vientos: soy creyente, soy creyente, soy creyente, y no se muestran las obras. Esa es una fe muerta. Es decir al mundo entero: yo soy calvinista, yo soy reformado, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy carismático, sea lo que sea, y no hacer tan siquiera, sino mover ni siquiera un dedo por su santificación. El autor enseña en esta sección que un 99% de gente que muere como ha vivido a lo largo de su vida sigue siendo infiel. Muchos tomamos el ejemplo de la cruz, ¿cierto? Está Cristo y están dos pecadores. Uno fue perdonado al final de sus días, ¿cierto? Y no se mostraron los frutos de su santificación. Y el otro también murió y tampoco evidenció nada. Ambos murieron en la misma forma. Sin embargo, uno creyó en el nombre de Jesucristo y fue salvo. Y Cristo mismo le dijo: hoy estarás junto a mí, conmigo, cara a cara en el cielo. Estarás conmigo hoy en el paraíso. Y al otro, ¿qué le dijo? No le dijo nada. Y murió de la misma forma que el otro. Pero este autor dice que eso actualmente es el 1% de las personas que mueren así. Si yo viví a lo largo de mi vida como un impío, regocijándome en mi impiedad y en mi pecado, y deleitándome aún en mis pecados, al final de mis días, cuando esté en mi lecho de muerte y viene un predicador, hay el 1% de que realmente me arrepienta de mi maldad y de mi pecado y me postre a los pies de Cristo. Porque en ese momento, ¿qué pasa? Estoy triste, estoy abatido, estoy melancólico y mis emociones afloran porque estoy a punto de morir. Entonces viene alguien y me dice: puedes ser salvo, puedes ir al cielo, tal vez no te vayas al infierno. Entonces, ¿qué hago? Por la emoción del momento, porque en realidad no quiero irme al infierno, digo: sí, yo acepto y yo creo en él y sí y tal. Pero este autor dice que de todas esas personas, el 1% tiene la probabilidad de salvarse.
Y el 99% de esas personas que vivieron como impíos, mueren como impíos. ¿Qué de nosotros? Nosotros debemos vivir en santidad a lo largo de nuestra vida. ¿Para qué? Para morir como santos. ¿Para qué? Para decir juntamente con Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es... ¿No es al revés? Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Así? Así es. Así es. No cambiemos las palabras de la palabra. Miren, para mí el vivir es Cristo. Es Él. Él es mi foco de atención, Él es mi centro, Él es el pilar fundamental de mi vida, Él es el cimiento de mi familia. Él, en mi vida, en este mundo, es Cristo. Y cuando vaya a morir, ¿será que significa que voy a perder mis cosas y voy a estar triste porque no sé a quién le voy a dejar la casa y porque voy a estar triste porque no sé con quién se va a quedar mi esposa, qué va a ser de mis hijos? O vamos a decir, para mí el morir es ganancia porque al fin iré a la gloria junto a Cristo. ¿Qué es lo que piensan? ¿Piensan así? ¿Pensamos así? Realmente nuestra santidad práctica ha crecido desde el día en que dije, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Y yo te veo a ti como mi Redentor. ¿Nuestra vida ha cambiado desde ese día? ¿Sí? Y se ha evidenciado la santidad práctica en nuestras vidas. Hemos sido de un mismo sentir con Dios. Aborrecemos lo que Él aborrece. Amamos lo que Él ama. Amamos a nuestros hermanos porque Él ama a su pueblo. Se preocupan por sus hermanos. Oran por sus hermanos. Acuden a sus hermanos en la aflicción o prefieren acudir a la familia. Recuerden lo que dijo Cristo. Mi madre y mis hermanos no son ellos, son los que están aquí conmigo. Mis hermanos y mis hermanas son los que están aquí conmigo. Aquí. ¿Qué pasaría? Uno trata de obedecer porque no le agrada el mismo. Pero pasa algo en la vida de uno, en un solo día, y le tienen un pasado de lo que le han hecho. Sí. Muchas veces le pasa a uno. En realidad, eso evidencia que aún no hemos aprendido a recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque si nos acordamos de lo malo y de lo impíos que fuimos aún, eso significa que nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Él nos perdona, borra totalmente nuestros pecados. Él se olvida totalmente de lo que fuimos y nos ve a través de los lentes de Cristo. ¿Cómo se ve usted? Pero no en lo personal, sino lo que el prójimo me haya hecho. Eso evidencia la falta de perdón hacia otras personas. Entonces es lo mismo, o no se ha perdonado o no quiere perdonar. Ahora, la palabra de Dios es clara, eso también es una orden, que debemos perdonarnos los unos a los otros. Y no solo está hablando de nosotros como creyentes, debemos perdonar y amar a nuestros enemigos, así como Cristo nos amó a nosotros, siendo sus enemigos, siendo pecadores, nos amó. Así, de la misma forma. Bien, hablamos de que es la única evidencia de la fe salvadora y ahora veamos la cuarta cosa, la cuarta razón. La santidad práctica es la única prueba de que amamos al Señor. ¿Cuántos aquí dirían, si les pregunto, y seguramente en muchas iglesias carismáticas, pentecostales, incluso en las iglesias reformadas, y les digo, hermanos, hermanas, amamos al Señor, aman al Señor, ¿cuántos dicen amén? Seguramente en la iglesia muchos levantarían las manos y dirían, sí, Señor, yo te amo. Sí, me amas. Muéstrame que me amas, dice el Señor. ¿Quieren verlo? Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Sí, muy bien.
opción. Hay claramente una opción. Si ustedes me aman, pueblo mío, ovejas de mi prado, si ustedes me aman, ¿qué vamos a hacer? Guardar sus mandamientos. Ahora, guardar no hace referencia a que nos vamos a hacer fotocopiar los 10 mandamientos y los vamos a guardar en una cajita. ¿A qué se refiere? O nos vamos a hacer un tatuaje de los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. O nos vamos a hacer una camiseta que atrás estén los 10 mandamientos. Sí, yo guardo la ley. ¿Habla de eso? El cristianismo no es simplemente profesión, es vida. Es mostrar lo que uno es por medio de sus actos. Lo mismo dice en el mismo Juan, en el versículo 21. El 21 y el 23. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Muy importante. Miren, las palabras de Cristo siempre tienen una enseñanza, siempre. Y siempre Cristo habla a través de sus palabras de sí mismo, de Él, y se muestra a Él. Si se dan cuenta, estas palabras son progresivas. Lo que Cristo nos enseña en Juan, capítulo 14, son palabras progresivas. Decía en la primera parte que si lo amamos guardaremos sus mandamientos. En el versículo 21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene, miren, ya tiene los mandamientos y lo ama. Ese lo ama. Y ese mismo será amado ¿por quién? Por el Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿No le parece a usted una hermosa promesa eso? Que si amamos a él, obedeceremos sus mandamientos, y obedeciendo sus mandamientos, el Padre vendrá y hará morada en nosotros. ¿Cuántos no quisieran tener viviendo en sus vidas al Santo de Santos? ¿Cuántas no quisieran vivir y sentir la santidad del Dios vivo e inmutable en sus vidas? Y que ustedes sean la morada de Él, que sean templo suyo. ¿No les gustaría ser embellecidas con la santidad de Cristo? Por su presencia. Y esa belleza no es externa, es una belleza que nace en lo más profundo de su ser. Y yo sé que a las mujeres les gusta hablar mucho de belleza. No quisieran esa belleza eterna, no quisieran esa belleza inmutable que no cambia en ustedes, haciéndolas cada día más hermosas. Eso se muestra, eso se evidencia. Bien. Dice él, el autor, el alma del hombre que puede pensar en todo lo que sufrió Jesús y aún así aferrarse a los pecados por los cuales Él murió, esta alma está enferma. Si ustedes dicen amar a Cristo, obedecer a Cristo y ver cómo padeció en la cruz del Calvario y aún así aferrarse a sus pecados y su maldad, aún aferrarse a la vanagloria de esta vida, aún aferrarse a sus mentiras, aún aferrarse al egoísmo, su alma está enferma. Su alma está padeciendo la enfermedad más grande de este mundo. Aún sigue corrompida.
Ahora vemos que esa es la única prueba de amar al Señor, obedecerlo, santificar nuestras vidas. Ahora veamos la quinta razón. Es la única evidencia fidedigna de que somos hijos de Dios. La única evidencia. Fidedigna, ¿qué significa? Verdadera, fiel. En la única en la cual podemos confiar. ¿Sí? La santificación es eso. Nos muestra que somos hijos de Dios. Una forma clara de probar esto es viendo a los hijos de algún otro hombre en este mundo. Si se dan cuenta, el hijo de nuestro hermano Mauricio se parece mucho a él. ¿Lo han notado? No solo externamente, Físicamente, no solo físicamente. comportamiento. Sus comportamientos, su carácter, y de la mayor parte de hombres en este mundo, sus hijos se asemejan a él. En verdad es así. El padre y el hijo se parecen mucho, como dice de tal palo tal astilla. La hija se parece mucho a la madre. Es así. Sí. En un grado mayor o en un grado menor, pero siempre se parecen en algo. No es que este mi hijo es igualito a su padre en esto, no, este mi hijo. ¿Se dan cuenta? Y las hijas también. Mi hija se parece tanto a mí, parece un espejo. Ahora, si se parece tanto la hija a su madre y el hijo a su padre, ¿cuánto más no nosotros que somos hijos del Altísimo parecernos a Él? ¿Qué es lo que dice Efesios 5:1? Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Por tanto, como conclusión, por lo tanto, amadas hermanas, imiten como hijos a su Padre Dios, que es santo. Santos seréis porque santos soy. Esa palabra no va dirigida a los del mundo, no va dirigida a los que no conocen a Cristo, va dirigida a nosotros que somos su pueblo escogido, que ya somos sus hijos. Porque solo el Hijo puede imitar al Padre y solo el Hijo puede llamar a ese Padre, Padre. Yo no podría llamar Padre al hermano Mauricio, ni al pastor Héctor. Pero el único que puede llamarlo Padre en esta tierra son sus dos hijos, Salomón y Juan David. Ellos sí pueden decirle Padre, Papito, amarlo como un Padre. Ahora, si Dios no es tu Padre, cuando tú le dices Padre nuestro que estás en los cielos, estás blasfemando su nombre y estás yendo en contra de Él con simplemente pronunciar esas palabras, porque Él no es tu Padre, porque tal vez tu Padre aún sea el diablo. Vimos que la santidad práctica es realmente la única evidencia fidedigna. Ahora veamos, como sexta razón, que es la mejor forma de hacerle bien a otros. Eso ya es más práctico. Dice Riley, nuestra vida es un sermón silencioso que todos pueden leer. ¿No les suena eso, hermanas? Nuestra vida, escuchen bien, nuestra vida es un sermón, es una prédica silenciosa que todo el mundo puede ver. ¿Qué están predicando? De manera silenciosa. ¿Qué están predicando con sus vidas? ¿Están predicando a Cristo, aquel crucificado, resucitado y que ascendió a los cielos en gloria? ¿O están predicando al diablo y la impiedad y la inmundicia que enseña Él? ¿Qué están predicando con sus vidas? ¿Qué están enseñando a sus hermanos en Cristo dentro de la iglesia? ¿Qué estamos enseñando nosotros? Muchas veces nos gusta enseñar de Dios su ira, y solo su ira, y solo su ira, y solo su ira en nuestras vidas. Pero nos olvidamos de que Dios no solo es ira, de que también es misericordia, perdón, gracia. Entonces debemos intentar mostrar todo eso. Debemos predicar con nuestras vidas el Evangelio de Jesucristo. ¿Debemos ser duros con el pecado? Sí, debemos ser muy duros con el pecado porque no es aceptable delante de Dios. Pero debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos y hermanas. Debemos ser piadosos en nuestro andar. Por sobre todo nosotros, ustedes hermanos.
no una falsa piedad, una piedad que nace de su corazón. Puede que muchos no comprendan las cosas teológicas de la fe cristiana. Puede que muchos no entiendan al leer la teología sistemática que existe de 3 autores muy buenos. Puede que no entiendan todo eso, mis amadas hermanas, pero pueden comprender claramente la caridad y el amor en un creyente. Puede que no entiendan la teología sistemática, pero si ustedes ven amor y gracia en mi persona, ustedes van a poder comprender qué es el cristianismo, qué es lo que estamos predicando con nuestras vidas. Si ven, es la mejor forma de hacerle bien a otros. Ahora, la 7ª razón por la cual debemos ser santos es que nuestra tranquilidad depende de Él, de la santidad práctica. Lo que decía la hermana, la pregunta que hacía es muy valedera. ¿Por qué? Porque cuando yo me aferro a mis pecados, no hay tranquilidad y paz en mí. No la hay y no la va a haber, y no tiene por qué haber tranquilidad en mí si me aferro a mis pecados. Pero si renuncio a ellos, y para ello vamos a leer 1 Juan capítulo 2 versículo 3, rápidamente, ¿quién lo tiene? Yo. Primera de Juan 3. 2:3. Sí, señor. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Si quieren estar tranquilas y reposar realmente en Dios, piensen esto. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Si no lo ama y si no obedece sus mandamientos, es un vil y despreciable mentiroso que se miente a sí mismo y miente a Dios. Así de claro. No obedecen su ley, no aman su ley, se están mintiendo, se están engañando. Más bien harían yendo a las fiestas y disfrutando del mundo para morir de la misma forma que estando en la iglesia por 50 años y morir e irse al infierno de todas formas. La 8ª y la última razón por la cual nosotros debemos anhelar y buscar la santificación es que sin santidad en esta tierra jamás, nunca estaremos preparados para ir al cielo. Apocalipsis 21:27 dice: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. ¿Quiénes van a entrar en el cielo? ¿Quiénes van a entrar? Solo aquellos que tienen el nombre escrito en el libro del Cordero. Solamente aquellos que estén inscritos en el libro del Cordero, de su Cordero. Recuerden que Cristo es suyo y ustedes son de Él. Solamente ellos. ¿Y qué dice que no va a entrar allá? Nada impuro. Nada impuro, y en otras dice nada inmundo. La inmundicia de su pecado no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ahora, si ustedes en algún momento han sentido, y espero que no, han sentido que vienen a la iglesia por obligación y escuchar himnos les parece aburrido, y orar y postrarse delante de Dios les parece cansador, y leer la Biblia simplemente es, qué pereza, toca leerla, porque toca. Y venir al culto y hablar con los hermanos les parece algo obligatorio, no están disfrutando de la santidad de Dios. Por lo tanto, ni en el cielo podrán disfrutar de la santidad de Dios. Si no se goza estar entre hermanos, hermanas, hablar de cosas santas y puras, hablar de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, ¿cómo se van a regocijar allá en el cielo cuando se sienten junto al apóstol Pablo, cuando se sienten junto al profeta Isaías, Jeremías? ¿Cómo se van a regocijar cuando estén delante de Moisés y Moisés les cuente cómo vio la gloria en el cielo, en el monte, y ahora estamos viendo la gloria de Cristo? ¿Cómo se van a regocijar de algo que nunca gozaron? ¿Cómo van a sentir felicidad en algo que nunca les plació hacer?
regocijarnos en la santidad práctica es una preparación para la santidad delante del Santo. El autor dice de forma textual estas palabras: no sé qué opinarán los demás, pero a mí me resulta claro que el cielo sería un lugar muy desagradable para el que no es santo. Él dice eso. No sé qué piensen ustedes, pero yo pienso lo mismo. Resulta claro que el cielo sería un lugar desagradable para aquel que no se deleita en la santidad práctica. Va a ser un lugar de tormento si logras entrar ahí. Para terminar, quiero terminar con una aplicación que el autor lanza a toda la iglesia y dice: mis amadas hermanas, ¿no es cierto que necesitamos una norma superior de santidad personal en este tiempo? ¿Qué responden a esa pregunta? Otra pregunta: ¿dónde está nuestra paciencia? ¿Dónde está nuestro celo por las cosas santas? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde están nuestras obras? ¿Dónde se puede ver el poder de la fe cristiana como se vio en el pasado? ¿Dónde está aquel tono inconfundible que solía distinguir a los santos del pasado y sacudió al mundo? Ciertamente nuestra plata se ha convertido en escoria dentro de la iglesia. Nuestro vino se ha mezclado con agua y nuestra sal tiene muy poco sabor. Todos estamos más que medios dormidos. La noche ha pasado y ya viene la mañana. Despertemos y dejemos de ser una iglesia durmiente. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, por medio de Jesús